Bueno, buenas tardes. Yo soy Mariana, soy licenciada en Economía y tengo un posgrado en Economía Creativa. Entonces, cuando la Fundación me llama a dar esta charla, nos convoca, ¿no es cierto? A mí se me ocurrió traer a debate y traer y dar a conocer qué es la economía creativa. Entonces, este vendría a ser el objetivo de esta charla. Eh, los invito a ver esta imagen donde hay una serie de palabras que van a ser las palabras que vamos a estar usando en esta charla, que vamos a estar desmenuzando, que vamos a estar dando a conocer, que vamos a estar haciendo visible. Entonces, los dejo haciendo este mapeo visual y así después empezamos la charla ya sabiendo que vamos a estar tratando estos temas. Bueno, aquí está. Este es el mapeo de la bibliografía que utilicé para armar la charla y la armé más o menos teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son los libros más representativos, las informaciones más representativas y más nuevas de lo que es la economía creativa. Entonces empezamos con el primero, que es este, La economía naranja, es el más nuevo de todos. Este fue terminado de editar en el diciembre de 2013 y fue presentado en los primeros meses de 2014, así que vamos a estar trabajando sobre lo más nuevo en economía creativa. Este libro, Economía Naranja, lo editó el BID y lo escribió en colaboración con otros colaboradores, perdón la redundancia, uno de mis profesores, así que un orgullo haber pertenecido a su clase y hoy estar dándoselos a conocer a ustedes. Luego está La economía creativa, que fue editado en San Pablo en el 2008. Esto fue un conjunto de economistas que empezaron a ver que la economía creativa estaba haciendo ruido y que no había un manual que explicara lo que era la economía creativa. Esto lo escribió una brasilera, se llama Ana Carla Fonseca Reis, y yo digo los nombres porque son representativos y cuando googleamos economía creativa seguramente va a aparecer alguna de estas personalidades de la economía creativa que nos van a hacer referencia. Así que esto fue editado por Itaú Cultura en San Pablo en el 2008. Luego está, también fue profesor mío, Ciudades Creativas, es Félix Manito, es un colombiano y que es el primero que introduce el término ciudad creativa en el debate, en la discusión. Luego viene el primero de los libros de la saga de economía creativa. Lo escribió John Hopkins en el 2001, hizo una reeditación en el 2007 y él es el que le puso el término economía creativa a la economía creativa. Y si vemos abajo el subtítulo, cómo la gente hace dinero desde las ideas o a través de las ideas. Entonces, él es el que nos trae la economía creativa como término. Luego está el Manual de Políticas Creativas, este lo hizo la UNESCO. La UNESCO pertenece a las Naciones Unidas y es la parte de las Naciones Unidas que va a estar hablando de lo que es cultura y lo que es educación, ¿no? Y esos son los temas que analiza. Después están los Creative Economy Reports, que tenemos el del 2013, el del 2010 y el del 2008. Estos son lo único que tenemos como herramienta para estudiar e investigar. Esto lo hace la PNUD, que también es de la Organización de Naciones Unidas, y es una conferencia que habla sobre el comercio y el desarrollo de las naciones. Entonces, ven cómo están las naciones pensando y generando manuales
para que empezamos a estudiar y a entender qué es la economía creativa. Bueno, entonces ahora vamos a dibujar un contexto, vamos a ver dónde estamos parados. Y surge, ¿no?, en esto de dónde estamos parados, el rol que hoy tiene como protagónico la creatividad. Y para eso está bueno definir la creatividad, porque uno hay veces que piensa en la creatividad como algo que es exclusivo para un artista o que es exclusivo para alguien, un diseñador o un pintor. Pero la creatividad es inherente al ser humano, entonces un economista puede ser creativo. De hecho, lo soy, los que me conocen saben que tengo una faceta creativa. Entonces, pensemos, ¿qué es la creatividad? La creatividad es eso que es inherente al ser humano, que nos permite hacer cuestiones que tienen que ver con el intelecto, generar ideas, y esas ideas luego plasmarlas en bienes, en servicios o en objetos que surgen de esta creatividad. Entonces la creatividad es como un motor, ¿no es cierto?, que nos va permitiendo generar distintas cuestiones. Entonces, pensemos, ¿qué es la creatividad? ¿Es algo que se agota? No, no es algo que se agota. Uno usa su creatividad y se va potenciando. O sea, el uso de la creatividad hace que seamos siempre más creativos. Entonces, está bueno generar ambientes creativos donde uno pueda llegar a crecer su nivel de creatividad. Lo rescatable que yo les quiero traer como concepto es esto, que es inagotable, que es infinito y que nosotros podemos ser creativos. La creatividad se aprende, la creatividad se empieza quizás leyendo y después lo importante es también que se va haciendo, o sea, se hace camino al andar. Uno tiene que hacer cosas creativas para ser más creativo. Entonces los invito a pensar, ¿no es cierto?, en qué cosas creativas podemos hacer desde los gustos, ¿no es cierto? Esta charla va a ser invitarlos a pensar en cuestiones creativas que vamos a poder aplicar en nuestra vida cotidiana y también luego, ¿no?, en políticas de desarrollo y en cuestiones más que tienen que ver con lo económico. Pero los invito a pensar cuáles son esas cosas creativas que nosotros somos capaces de hacer. Hay gente que tiene aptitudes para la pintura, hay gente que tiene aptitudes para el diseño, pero hay gente que tiene aptitudes para hacerse amigos, hay gente que tiene aptitudes para realizar eventos o para hacer redes sociales. Entonces, empecemos a pensar que la creatividad es ese factor que es inherente. Nosotros nacemos creativos, que nos tenemos que cultivar en creatividad y que seguramente vamos a estar generando cuestiones cada vez más creativas y mejores a lo largo de nuestra vida. Bueno, y acá les quise decir por qué es invisible la economía creativa, por qué no se habla de economía creativa cotidianamente. Entonces, tenemos que empezar a pensar que si definir la economía, como mis compañeros no trajeron estas exposiciones, es difícil. Definir los contextos económicos son difíciles y están involucradas infinidad de variables para explicar la realidad. Pensemos en la economía creativa, que es economía sumando a la creatividad que tiene todas estas aristas infinitas e inagotables. Entonces, ¿será invisible porque no lo estamos viendo? ¿Porque no hay herramientas? Bueno, ya veremos. ¿Será invisible porque es difícil definirla? También lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Pero pensemos que hoy por hoy no hay muchos economistas que incluyan en sus lecturas cuestiones que tienen que ver con economía creativa, ¿no es cierto? Entonces, traerlo al debate, traerlo a estas charlas de economía, hace
que podamos incorporar conceptos que seguramente vamos a poder aplicar en lo cotidiano de nuestros trabajos y de nuestra vida. Bueno, las razones por las cuales puede ser invisible la economía creativa puede ser porque definir la economía creativa, valga la redundancia, es un asunto complejo. Bueno, ¿por qué es complejo? Porque la economía es compleja de definir, la creatividad es compleja de definir y también la cultura es compleja de definir. La creatividad viene aparejada, ¿no es cierto?, de la cultura, y la cultura no solo es educación, la cultura es antropológica, es lo que los pueblos traen en la formación de sus aptitudes y de sus ciudadanos. Entonces, es tan complejo definir porque hay tantas variables que están en el juego que es muy difícil armar una definición exacta. Entonces decimos que es un concepto que está en continua evolución. Las relaciones entre la economía y la cultura no son evidentes. ¿Por qué no son evidentes? Porque escuchar a un economista hablar de economía de la cultura o economía creativa es particular. Y las uniones que hay no son evidentes. ¿Por qué? Porque uno no puede conocer a ciencia cierta las oportunidades que se genera. ¿Por qué? Porque las oportunidades que genera la economía creativa a veces no están al alcance de todos. Después hay una dificultad que esta es muy importante a la hora de cuantificar estas actividades. Como los gobiernos no los tienen en sus carteras políticas, entonces no hay material de cuantificación, no hay un código común a la hora de mapear a la economía creativa. Y esto, los colegas están asintiendo, es muy difícil. ¿Cómo vamos a comparar datos entre países si ninguno usa una metodología común? ¿Cómo vamos a comparar datos entre provincias de un mismo país si no hay una metodología común para la toma de datos? Entonces, por eso hay una dificultad a la hora de estar cuantificándola. Después hay una irregularidad y falta de efectividad a la hora de la recolección y de la publicación de la info. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente como surge la información de algo que no tiene parámetros comunes, las publicaciones van teniendo distintos enfoques y están hablando de lo mismo pero en lenguajes diferentes. Entonces, lo que vamos a necesitar para hacer visible la economía creativa es justamente un consenso común, que esto es lo que están tratando de hacer estas organizaciones internacionales que nos brindan estos manuales. Luego están los procesos creativos y los procesos productivos de bienes creativos que responden a una lógica compleja y volátil. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Alguna vez hemos visto a un pintor crear su obra? ¿Alguna vez hemos visto a un dramaturgo generar una obra de teatro? ¿Alguna vez hemos visto el proceso que hace un actor para generar ese personaje? No. Entonces, justamente estos procesos creativos no se pueden cuantificar o no se pueden modelizar como hicieron los chicos. Es muy difícil modelizar un proceso productivo donde la creatividad está puesta en un solo individuo y cada uno genera, ¿no?, ese bien o ese servicio desde su lugar. Entonces no hay criterios comunes para poder ver cómo son esos procesos productivos. Yo siempre me pongo a pensar cuando pienso en este punto es ¿cómo habrá hecho el fundador del Circo de Soleil para pensar en esa idea magnífica que hoy genera miles de puestos de trabajo y miles de dólares en ganancias? Entonces, eso es lo que yo les traigo. Qué difícil es esa idea primaria de cómo modelizar, cómo la idea va a ser creativa y va a ser exitosa. Es complicado. Entonces,
por eso tenemos estas razones de invisibilidad. La falta de marcos institucionales para el diseño de políticas también, al no tener al tener estas herramientas que no son comunes y al no tener institucionalidad y eso, o sea, la gobernanza, la institución es eso que le va a dar sentido a las cosas. Desde los gobiernos hay que fomentar las políticas de diseño de creatividad. Bueno, y la falta de conocimiento de las oportunidades que brinda la economía creativa también es otro factor que lo hace invisible. Si nosotros no podemos saber que genera desarrollo, que genera empleos, que no solo es generar cuadros o cuestiones bonitas a la vista, sino que estamos generando dividendos y desarrollo y crecimiento del tejido social, seguramente no lo vamos a estar viendo como una economía pujante. Bueno, ahora, a ver, perdóname, sí. Ahora vamos a ver cuáles son los términos con los que fue empezando a desarrollarse este concepto. Empezó diciendo, bueno, hay industrias que son creativas. Luego dijeron, pero hay industrias que son culturales también. Bueno, entonces luego vinieron otros pensadores y dijeron, pero también se las puede llamar industrias del ocio. Y después las industrias del conocimiento, las industrias de contenidos, las industrias protegidas por los derechos de autor. Todo esto es abarcativo, todo esto cada concepto va incluyendo al otro. Luego vino la economía cultural que engloba, luego vino la economía creativa que incorpora otros conceptos y es más grande, hasta que se generó este último concepto el año pasado, que es economía naranja. Entonces, ¿por qué se lo llamó economía naranja? ¿Por qué el color naranja? Y yo vengo a ser como la promotora de la economía naranja, no sé, no es casual. Bueno, ¿por qué naranja? Esto es una producción, es Broadway. Pero ¿por qué naranja? Siempre es bueno, ¿no es cierto? Yo traté de hacerlo lo más creativo posible porque si estaba hablando de creatividad, hay que traer la creatividad a los slides. Entonces, ¿por qué naranja? Empecemos de lo primero. Los egipcios usaban un pigmento naranja para pintar a las tumbas de los faraones y los jeroglíficos, los que más significado iban, o sea, y encima son los que más perduraron. Entonces, el naranja está asociado a eso que perdura en el tiempo y a esto que tiene que ver con la comunicación y la trascendencia. Luego, podemos pasarlo al occidente. Perdonen que quiero hablar mucho y luego lo pasamos al occidente. Y en occidente vamos a tener que Baco, que es el dios del vino, que también era el patrón del teatro, se vestía de naranja. Entonces, otra casualidad que tiene que ver con la creatividad y con cuestiones que tienen que ver con el ocio. Bueno, después tenemos que si queremos ponerle un color a la frivolidad, seguramente estaremos eligiendo el naranja. Si queremos ponerle un color a las cuestiones que son no convencionales, seguramente le estaremos poniendo también el color naranja. Luego está Halloween. El color de Halloween es el naranja. Y Halloween es el día que antecede al Día de Todos los Santos. Entonces tiene también toda esta connotación, ¿no?, que tiene que ver con cuestiones creativas. En Perú, lo que es relacionado con la sociedad y con la cultura va de color naranja. Después el fuego, todo lo que esté asociado al fuego, el fuego creador, el fuego del amor, el fuego también es naranja. Bueno, entonces,
¿Por qué se eligió el naranja? Porque había que darle una identidad a esta cosa que era invisible, que se está gestando en el mundo, que está generando miles de empleos de trabajo, que está generando desarrollo, y había que darle una identidad. Entonces se eligió este color que engloba cuestiones. Me olvidé del Oriente. En el Oriente, el budismo, los hombres santos utilizan los mantos naranjas y Buda ha elegido ese color para esa santidad. Entonces es muy importante el color naranja para las personas que son budistas. En el confucianismo también está relacionado con la santidad. Entonces vemos que alrededor del mundo el naranja está involucrada en cuestiones que son creativas y que son emblemáticas y tienen trascendencia. Entonces, para concluir, el naranja es porque había que darle una identidad a esta economía que estaba creciendo y se eligió este color para representarla y abarcarla en su conjunto. Ahora vamos a ver un videíto que lo editó el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que nos va a estar explicando lo que es la economía creativa y por qué lo que estamos hablando. A ver. ¿Por qué la cultura no vale nada? Existen aquellas cosas que sabemos que conocemos. Existen aquellas cosas que sabemos que desconocemos. Y existe aquello que no sabemos que desconocemos. Algo que mucha gente no sabe, que desconoce, es la capacidad de los músicos, los actores, los diseñadores, los arquitectos, los cantantes y en general de los creadores de ideas para generar riqueza y empleos. El 6.1% de la economía mundial depende de estas creaciones intelectuales. Si este número correspondiera a un país, sería la cuarta economía más grande del mundo, reportando 4.3 billones de dólares. 20% más grande que la economía de Alemania o 2,5 veces el gasto militar mundial. Sería la novena potencia comercial del planeta, exportando bienes y servicios por más de 646,000 millones de dólares, creciendo el 134% entre los años 2002 y 2011, duplicando las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita. Contaría con la cuarta fuerza laboral global, pues emplearía más de 144 millones de personas, casi la misma cantidad de puestos de trabajo en todo Estados Unidos. A este motor de desarrollo, basado en el talento de la gente y en la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad, lo llamamos la economía naranja. Creemos que en ella hay una oportunidad infinita para crear los empleos dignos y el desarrollo sostenible necesarios para 107 millones de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. En el siglo XIX dejamos pasar la revolución industrial y durante el siglo XX nos quedamos atrás en la revolución tecnológica. Hoy podemos darles a nuestros jóvenes la oportunidad de liderar la revolución digital. La cultura de Latinoamérica y el Caribe vale mucho. Aprovechémosla. ¿Quieres saber cuánto vale la economía naranja de tu país? Descárgala y pasa la voz. Luego daba unas directivas de cómo meterse a la página para saber un poco más de la economía naranja. Pero para eso estoy yo, hoy. Acá. Perfecto. Bueno, este no se ve, pero como no soy diseñadora, carecía de la herramienta tecnológica para poder traducir este mapa ¿no es cierto?, al slide. Pero yo lo que quiero ver lo que quiero que vean es la disposición y yo lo voy a estar diciendo. Nosotros vamos a tener una economía naranja que va a estar incluyendo la economía de la cultura.
y va a estar incluyendo también las industrias creativas. En el medio y a modo de intersección vamos a estar teniendo las áreas de soporte de la creatividad, para luego después definir que la economía de la cultura, que en la economía de la cultura tenemos las artes y el patrimonio cultural, y en las industrias creativas tenemos las creaciones funcionales, los nuevos medios y el software. Y también a modo de intersección estamos teniendo a las industrias culturales convencionales. Entonces las industrias culturales convencionales pertenecen a un lado y al otro, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos, una vez que vimos este mapa, ahora vamos a conocer qué es justamente la economía naranja. La economía naranja es ese conjunto de actividades, como dije antes, que a través de la creatividad generan bienes y servicios que pueden ser comercializados. O sea, a través de la creatividad yo genero un bien o un servicio que voy a poder intercambiar en el mercado y por lo cual voy a recibir una retribución monetaria, ¿no es cierto? Entonces, esta economía naranja va a incluir a la economía cultural. ¿Y qué es esa economía cultural? Son todas esas cuestiones que tienen que ver con el arte y el patrimonio, que también están generando riquezas en los territorios donde esto se da. ¿Y qué son estas artes y este patrimonio? Tenemos las artes visuales. Tenemos que dentro de las artes visuales está la pintura, la escultura. Tenemos también que son los soportes en video, la edición de videos. Tenemos también que son el arte en movimiento. Perdonen, no me las aprendí de memoria porque son muchísimas. Tenemos también que visualmente está la fotografía y también la moda de alta costura. Pensemos, ¿por qué en patrimonio y cultura? Porque verdaderamente la alta costura está considerada como un arte. Después vamos a tener en lo nuevo que la moda de prêt-à-porter o de pasarela, eso ya no está catalogado como un arte, como sí lo es la alta costura. Luego vamos a tener las artes escénicas y los espectáculos. Dentro de las artes escénicas, bueno, todos conocemos el teatro, el cine, la danza. Esos son algunos de los exponentes. Después, cuestiones menos cotidianas, las orquestas, todo lo que tiene que ver con la música, también está dentro de estas economías creativas. Pensemos, la estamos usando constantemente la economía creativa. Y esto es lo que yo les quiero traer, este nuevo concepto de ver a la economía y que verdaderamente la usamos cotidianamente. Bueno, después tenemos los conciertos, los circos. Tenemos también las improvisaciones organizadas. No sé si han visto últimamente esos videos que casi siempre son en Estados Unidos o en países desarrollados, que en un shopping de repente se arma una coreografía y bueno, esas son megaproducciones que son entre improvisadas y no, pero también están dentro del arte y el patrimonio cultural de un territorio. Bueno, después tenemos el turismo y el patrimonio cultural, que también está lo inmaterial relacionado a esto. Miren, es tan difícil que también las letritas acá están chiquitas. Bueno, acá tenemos las artesanías, las antigüedades, todos los productos típicos. Pensemos en todos los productos musicales. Yo durante el break puse un video de un grupo de música que es un ejemplo vivo de economía creativa, donde usan aborígenes que cantan en su lengua estribillos de las canciones y utilizan todos los instrumentos que son patrimonio cultural de los territorios. Después vamos a tener la gastronomía, pero no la gastronomía del fast food, sino la gastronomía pensada como arte.
nosotros tenemos el arte de las empanadas, ¿no? Eso, verdaderamente eso es patrimonio cultural, el dulce de leche o los alfajores. Si vemos qué se lleva de souvenir la gente a otros países, y seguramente pasa por Habana y lleva como un souvenir algo que es muy cultural de nosotros. Luego vamos a tener la arquitectura y la restauración. La arquitectura y la restauración va a estar también dentro de esta economía de la cultura. ¿Por qué la arquitectura y la restauración? Porque verdaderamente, ¿quién no viajó y visitó cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de los países o de los lugares donde viajan? Acá en San Luis tenemos el Cabildo, sin ir más lejos, que tiene un factor histórico y cultural, pero también es una cuestión arquitectónica para ir a ver. Entonces pensemos, ¿no? Y también genera economía, porque uno se tiene que mover hasta allá, seguramente va a consumir. Entonces estamos viendo cómo estos factores están generando economía por sí misma. Bueno, después están los parques culturales, los parques astronómicos. Pensemos en los parques culturales. Temaiken es un parque cultural que tiene que ver con los zoológicos, con la recreación, y también está dentro de esta economía creativa. Luego vamos a tener los monumentos y los sitios arqueológicos. Y luego vamos a tener la educación artística, o sea, los lugares donde se imparte educación artística también es parte de esta economía cultural, porque también genera movimiento, ¿no es cierto? Sabemos que hay gente que va a estudiar pintura a París. Entonces, ese movimiento cultural que hay veces que es invisible, que es poco cuantificable, la economía cultural está generando, si nosotros generamos más de estas cuestiones que tienen que ver con el arte y el patrimonio cultural, si logramos que se promuevan o desde nosotros mismos logramos hacer este tipo de eventos y de cosas, vamos a lograr el desarrollo de los territorios. Bueno, después están las industrias creativas. Las industrias creativas ya no es una unidad, ya no es nosotros vamos a ver un monumento o un conjunto, ¿no es cierto?, en las ruinas de algún lado. Pero en industrias creativas estamos pensando en algo más industrial, en algo más que se va armando a través de los procesos productivos. Entonces ahí están las creaciones funcionales y los nuevos medios y software. Ahí podemos incluir a todo lo que tiene que ver con el diseño. ¿El diseño de qué? De software, el diseño de imágenes, el diseño de videos, el diseño de nuevas tecnologías, los diseños industriales. Todos esos diseños están basados en esa creatividad y están incluidos en las industrias creativas. Entonces, hoy por hoy, imagínense el diseño de las apps de nuestros teléfonos. La estamos usando cotidianamente y a cada rato. Después vamos a tener las agencias de noticias, los servicios de información, la publicidad y la moda y el prêt-à-porter que está por aquí abajo. Por ahí abajo donde se ve. Bueno, y luego están las industrias culturales convencionales, que tienen un poco de arte y patrimonio y tienen un poco de los nuevos medios. ¿Y qué son? Son los libros. Los libros, nuestro Martín Fierro es patrimonio cultural de la Argentina. Entonces vamos a tener todo lo que es editorial, los libros, la industria gráfica, la edición, la literatura y las librerías. Pensemos que las librerías también generan economía creativa. Lo que es audiovisual, el cine, la televisión y el video, y también lo que es fonográfico, la radio y la música grabada.
Bueno, después tenemos acá las áreas de soporte de la creatividad. ¿Qué dan estas áreas de soporte de la creatividad? Están ahí adentro, es como la cocina de estas dos economías. Son los laboratorios de desarrollo e inversiones de las empresas que tienen que ver con la creatividad. Son los estudios de grabación. Es el internet donde uno está generando constantemente. Entonces, pensemos que estos soportes son las cocinas de estas economías. Bueno, espero que se haya entendido y disculpen lo que me parecía que era muy gráfico acá, era ver este mapa y cómo se ubicaban, porque lo demás es una mera enumeración de lo que es la economía creativa. Bueno, ahora vamos a ver otro videíto. Ella es Lala, su apellido es difícil, se llama De Heinstein. Es brasilera y también es una exponente muy importante de la economía creativa y ella nos va a estar enseñando el concepto de ver a la economía creativa como en 4 dimensiones y cómo influye en cada una de ellas. Definir un poco qué es la economía creativa es una tentativa difícil porque hay muchas miradas, es un concepto todavía en formación. Pero digamos que la economía tradicional es una economía que tiene su reserva de valor tangible, como la tierra, el oro o el petróleo. Y a partir de esta reserva de valor tangible, uno genera procesos de generación de riqueza y calidad de vida. La economía creativa sería la misma cosa a partir del intangible, es decir, del conocimiento, de la creatividad, de los lenguajes artísticos, de los atributos que definen a una comunidad, a un país o a una empresa, de todo lo que no es material tangible. Igual que un pozo de petróleo necesita estar visible, accesible y tener un proceso para generar riqueza, igual pasa con los intangibles. Si no están visibles, reconocidos, accesibles y si no hay un proceso, no se convierten en riqueza. Entonces, digamos, un producto de artesanía no es todavía economía creativa, es la reserva de valor, es como si fuera el petróleo. Pero necesita todo un proceso con otros actores y otras áreas del conocimiento, de design, de comunicación, de comercialización, de branding, para poder generar la riqueza y la calidad de vida. Lo fascinante que viene allí con las oportunidades es que el gran problema que tenemos es el de la sostenibilidad del planeta, de nosotros y todo. Pero sostenibilidad, ¿cómo? Si el planeta es uno y es finito. Los recursos tangibles son finitos, se consumen con el uso y por lo tanto se agotan. Mientras los recursos intangibles no se consumen con el uso, pero al revés, se multiplican. Y por lo tanto son una posibilidad muy importante de sostenibilidad, de alcanzar retos de inclusión social, inclusión económica y todo. Y desde mi mirada, no solo la mía, pero de muchos, tendrían que ser la prioridad estratégica de los países, porque hay una posibilidad real, muy consistente y muy efectiva de desarrollo real y de desarrollo sostenible. Y mirando a ejemplos de cosas bien sucedidas de todas las naturalezas, sean políticas, sean empresas, sean ONGs, sean metodologías, lo que uno nota es que actúan en más de una dimensión. Esto queda muy claro, por ejemplo, en el tercer sector. Lo que funciona, funciona porque tiene resultados simultáneamente educacionales, sociales, emprendedores y culturales o artísticos, por ejemplo. Esto nos llevó a notar que hay como si fuera una brújula que muestra cuáles son estas dimensiones. ¿De dónde viene nuestra brújula?
Uno, para orientarse, necesita dos coordenadas. Uno no se ubica solo con latitud o longitud. Nuestras coordenadas son entonces la dimensión tangible, que es el ambiente, todo que es tecnología y naturaleza, y la dimensión financiera, lo que es moneda y lo que es solidario. La otra coordenada, que todavía sigue más invisible de lo que estaría bueno, es del intangible, que tiene una parte que es todo que tiene que ver con el cultural y simbólico, conocimiento, valores humanos, creatividad, espiritualidad, etc. Y el otro eje del intangible, que es la sociedad. El 4D es como si fuera una gafa, porque empiezas a mirar a todas las cosas en 4D. No es cambiar algo, no es un otro modelo, no es un conjunto de otros indicadores, otras, sino que una mirada posible hasta las cosas, y que es interesante porque es sistémica, porque cuando trabajamos dos coordenadas y sus 4 puntos con las 4 dimensiones, hay una manera más sistémica, más integrada de observar a las cosas. Normalmente se observa las cosas de formas distintas. Acá tengo indicadores ambientales, acá tengo indicadores culturales. Solos los indicadores ambientales o los indicadores culturales no son suficientes para resultados de desarrollo, porque el desarrollo es sistémico, pero si se juntan y si se traducen, por ejemplo, es que puedo traducir estos indicadores ambientales en algo de lo social, o es que estos indicadores culturales pueden también traducirse en otra dimensión, y así empezamos a tener una visión más sistémica, más completa y más fácil de manejar de un concepto más amplio de riqueza, que es lo que de broma llamamos ahí de economía 4D, esta economía con las gafas 4D, que nota que hay patrimonio y riqueza en 4 dimensiones, no solo en la dimensión financiera, sino que en la dimensión cultural, en la ambiental y en la social. Ella fue mucho más clara que yo y estaba dictada. Bueno, ahora vamos a ver las herramientas que utiliza la economía creativa para generar desarrollo. La de las lamparitas. Y se llaman las 7 I. ¿Por qué I? Porque son 7 palabras que empiezan con I. 7 conceptos que están empezando con I. Entonces, ¿por qué son ideas para el desarrollo basadas en economía creativa? Porque si observamos la información, nosotros tenemos que esa información, como empecé el discurso hablando de que esta información estaba disgregada y estaba en parámetros distintos, si nosotros logramos crear este idioma común para la economía creativa, vamos a estar generando desarrollo porque la vamos a poder visibilizar, la vamos a poder traer hacia lo visible y la vamos a poder estar manejando y la vamos a poder estar hablando y la vamos a poder estar viviendo y acompañado de números, que es lo que nos gusta a los economistas ver. Es muy difícil ver un mecanismo de transmisión, que era lo que explicaron mis compañeros, ¿no es cierto? Cómo los gráficos se iban modificando en una economía que no se puede medir. Si no se puede medir, no sabemos, mínimamente no estamos sabiendo qué variables, como decía Lala, cuáles son las variables que se van a estar moviendo en ese modelo. Entonces, generar información que parta de las economías creativas seguramente va a estar creando desarrollo, porque justamente vamos a traer a lo visible a esta economía que está generando dinero, como vimos en el primer video, y siempre pensemos, ¿no? El Cirque du Soleil. ¿Cuánto dinero está generando el Cirque du Soleil como algo representativo de la economía creativa? Entonces, mientras podamos justamente traer esa información y a darle ese marco teórico, seguramente vamos a estar generando desarrollo.
Otra vez las instituciones, porque sin institucionalidad y sin gobernanza, gobernanza lo dicen todos los autores que son brasileros, es ese marco institucional que tiene que ver con lo público, con lo privado y que tiene que ver con ese vocabulario común que usamos, es esa cuestión que le da esa cuestión que le está dando ese marco de lo que está bien y lo que está mal, lo que es economía creativa y lo que no es economía creativa, cuáles son los actores que van a estar jugando justamente en la economía creativa, y es lo que le va a dar legitimidad a la economía creativa. Entonces es muy importante pensar en estas instituciones a la hora de pensar en economía creativa. También porque, como vimos en estos criterios que tomamos al principio, están los derechos de autor en juego. Si no hay una institución o una reglamentación o no hay legalidad en torno a los derechos de autor, seguramente la creatividad se va a ver coartada, porque ¿para qué voy a ser creativo si después me copian? Entonces, por eso las instituciones y generar institucionalidad en cuestiones que tienen que ver creativas, que no es el pintor y el artista solamente, sino que son los desarrolladores software o los desarrolladores web, todos los contenidos que están online hoy para hacer estos slides me tomé justamente si iba a estar hablando de esta institucionalidad de los derechos de autor, tenía que verificar que estas imágenes que yo estaba usando no tenían derecho de autor. Y ahí aprendí que uno cliqueando en la imagen, viendo en propiedades, puede ver si tiene o no derecho de autor. Y esa es una herramienta que nosotros tenemos que aprender a utilizar, porque esta institucionalidad va a hacer que no... Si verdaderamente se ponen penas por usar imágenes que tienen derecho de autor, no las vamos a poder usar y vamos a tener que ser creativos generando nuestras propias imágenes y nuestros propios contenidos, porque no solo es imágenes, son estructuras, pensemos, son estructuras de programas televisivos, ¿no es cierto? Son estructuras de maneras de comunicación. Son patentamientos de formas de cámaras, de formas de cuestiones que no solo son creativas y no es un pintor con un pincel. Después lo que tiene que ver con la industria. Y acá tenemos que pensar un poco cómo es esto de la industria creativa. En la industria creativa vamos a tener personas que son talentos, que son los verdaderos creativos. Entonces, ¿y qué pasa con esos verdaderos creativos? ¿Cómo los atraemos a los creativos? ¿Cómo los retenemos a los creativos? ¿Y cómo los vamos a estar potenciando a los creativos? Entonces hay que pensar en una industria que justamente genere más creatividad. Para generar más creatividad hay que pensar en un ecosistema, ¿no es cierto?, creativo, en un ecosistema emprendedor. Los ecosistemas emprendedores favorecen a la creatividad, porque el emprendimiento está ligado a la motivación. Entonces, pensar en esta industria como que tenemos el capital humano que verdaderamente va a ser creativo por esencia, hay que estar fomentándolo, atrayéndolo, reteniéndolo y generando que sea cada vez más creativo. Por eso Google tiene esa dinámica de trabajo. Y dicen, pero al final esto se recrea más de lo... No, lo que están potenciando en Google es ese ambiente creativo. Dentro de ese ambiente creativo seguramente surgirán ideas más creativas todavía. Eso es lo que tiene que ver con el capital humano creativo. Después vamos a tener ciudades creativas, como el libro que les traje de manito al principio. Las ciudades creativas son los lugares donde se van dando, y no ciudades como Ciudad San Luis, sino ciudades como comunidades creativas, ¿no? Donde va a haber un ambiente común creativo, donde se van a estar intercambiando bienes creativos y donde van a estar estas personas pensando creativamente.
No lo pensemos tampoco como ciudades a lo macro, podemos pensar en organizaciones creativas. Si vemos a nuestro alrededor, estamos viendo colores, estamos viendo mensajes, estamos viendo creatividad, estamos viendo cuestiones que tienen que ver con lo creativo. Entonces, seguramente estos mensajes y bueno, el fomento emprendedor, todo lo que tenga que ver con un ambiente creativo en lo micro, en nuestras casas, con nuestros niños. La creatividad se puede enseñar desde los más chiquitos. Entonces, veamos a esta industria creativa como que tiene estos factores, el factor trabajo, el factor capital. Para el factor capital son las tecnologías. Las tecnologías tienen que estar al alcance de todos. Las tecnologías tienen que ser abarcativas y que todos. Nosotros en San Luis tenemos la suerte de estar en un río con la compu y tenemos accesibilidad. Pero hasta hace muy poco en Buenos Aires, en el Aeroparque, no había Wi-Fi gratuito. Entonces pensemos la importancia. Quizás había un creativo que esperando un avión por un retraso tuvo un lapsus creativo y que no lo podía plasmar tecnológicamente porque carecía de Wi-Fi gratis. Entonces, pensar en que este factor, el factor capital, estas cuestiones que tienen que ver en la industria creativa tienen que estar al alcance de todos, ser accesibles, sobre todo accesibles. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar inclusión. Esto va a generar que si en un ambiente es creativo, cualquiera va a poder ser creativo. No importa, hasta los niños que carecen quizás de educación, ¿no es cierto? Que a los niños de edad preescolar, donde la educación es obligatoria y se supone que es pareja para todos, entonces estamos viendo cómo la creatividad, si fomentamos estos ecosistemas creativos, se va a estar dando en todos los estratos de la sociedad o en las 4D que explicaba Lala. La infraestructura, nuevamente, habla de esta abarcabilidad de todo lo que tiene que ver con las conexiones. Las conexiones son muy importantes, los mercados son muy importantes, pero tenemos que pensar, ¿y cuál es un mercado de un bien creativo? Y muchas veces no es un mercado, un negocio. No, la web hoy es un mercado, los presupuestos van online. Tenemos que pensar que entonces no solo la conectividad es importante, va a ser importante tener lugares donde pueda venir el Cirque du Soleil a presentarse, no solo o que haya lugares donde se pueda fomentar un Cirque du Soleil. Bueno, nosotros tenemos como ejemplo donde se dio el carnaval en Porotero de los Funes. Es un lugar que permite que se dé este tipo de evento cultural. Si no lo tuviéramos algo tan abarcativo con estradas, ¿dónde se haría? Entonces, pensemos que cuestiones culturales tienen que tener su lugar. Tienen que haber museos, pero no museos pensados estáticos. Tienen que haber museos como el Guggenheim, que es un museo que es interactivo, que tiene muestras interactivas, que tiene pantallas de televisión gigantes, donde quizás un día pasan solamente un tipo de imágenes, quizás violetas o quizás naranjas. Entonces, al otro día uno visita el mismo museo y es otro museo. Entonces, esta infraestructura también va a generar desarrollo porque está generando este factor humano que va a estar siendo más creativo a medida que visitas estos lugares. Bueno, hay infinidad de infraestructuras que, mientras pensaba el slide, pensaba también en las PILP. Las PILP es un lugar donde tenemos la intercomunicación, las PILP de la UNP, de la ULP, es un lugar donde tenemos la interacción del ecosistema del ecosistema creativo y de informático, de nuevas tecnologías. Después está la integración. Todo esto tiene que generar integridad, tiene que generar inclusión.
¿Y por qué tiene que generar? En realidad lo genera intrínsecamente, es el resultado. Uno va generando creatividad, va generando estos lugares donde se está cocinando la economía creativa, genera los mercados o donde se puede ver, genera la accesibilidad y verdaderamente está generando esa integración. Se dice que la economía creativa permite regenerar el tejido productivo y social y permite generarlo donde no hay. Es una nueva manera de ver los modelos de negocios. Bueno, la inclusión tiene que ver con la integración que ya vimos y luego está la inspiración. La inspiración como de pensarlo también en esta cuestión de estar viendo de este ecosistema creativo donde yo voy a estar viendo plasmado, una vez que ya tenemos la infraestructura, yo voy a tener lugares donde ir a adquirir inspiración. Una biblioteca tecnológica puede ser un lugar donde ir a adquirir inspiración. Y también después está la inspiración en los números que genera, en las oportunidades que está generando la economía creativa. Si nosotros a través de la información podemos conocer los números de la economía creativa y vemos que verdaderamente generan puestos de trabajo e inclusión social, seguramente nos estaremos inspirando en generar nuevas ideas creativas. Bueno, y ahora es el turno de todos nosotros, ¿no es cierto?, de pensar cómo vamos a traer todo esto de lo que estuve hablando a nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Se me ocurre que podemos adoptar y adaptar los nuevos conceptos que les traje esta noche. Podemos inspirarnos en las cifras de la economía creativa que vimos en el primero de los videitos. Podemos validar el trabajo de los artistas y los diseñadores, porque la economía creativa viene a decir que la cultura no es gratis. Atrás hay todo un complejo trabajo. Siempre recuerden, el dramaturgo escribiendo una obra de teatro invierte mucho tiempo y invierte su cultura y su formación en eso. La cultura no es gratis y es una premisa que trae la economía creativa. Lo mismo que los diseños tampoco son gratis. Bueno, después de conocer los derechos de propiedad intelectual, esto es importante y los invito como ejercicio a ver si lo que nosotros utilizamos quizás en nuestros slides o en nuestra vida tienen derecho de autor. Con solo conocer, quizás empezamos a ver que estamos utilizando cosas que tienen un derecho de autor. Entonces eso quizás nos da la pauta de que o generamos recursos que no tengan derecho de autor y sean de libre uso, o que tengamos que generar nuestros propios recursos, y ahí nuevamente estamos generando un círculo virtuoso de creatividad. Bueno, después aprovechar las oportunidades que genera la economía creativa y aplicarla a nuestro trabajo cotidiano. Una premisa de la economía creativa no es generar economía creativa a lo loco porque sí. No, es tratar de volcarle, de pintar de naranja nuestras actividades cotidianas. Nuestros modelos de negocio, seguramente, ahora vistos desde este lente naranja que yo les traje, seguramente va a tener otro matiz, ¿no es cierto? Podemos pensar nuestros ambientes más creativos, podemos pensar en una educación de nuestros hijos más creativa, porque si la economía creativa está en crecimiento y en expansión y vemos que puede llegar a ser una beta de desarrollo en el futuro, nuestros niños van a tener que ser creativos. Entonces podemos pensar, ¿no?, a escala familiar, a escala laboral, a escala comunidad, ¿no es cierto? Y vamos así generando economía creativa. Y bueno, y participar de los debates de economía creativa. Esta oportunidad de venir a hablarles de economía creativa es parte de generar nuevos conceptos y un disparador en cada uno de ustedes. Esto fue todo. Espero que les haya gustado.